Existen dos clases de conversaciones, las que tenemos y las que evitamos. Un estoy bien, que esconde una gran tristeza, un no importa, que arrastra una gran decepción. Un después hablamos, que nunca llega. El silencio acumula palabras no dichas que poco a poco nos van venciendo, y especialmente a todas aquellas relaciones interpersonales que tanto nos importan. El silencio no solamente ausencia de palabras, muchas veces comunican más de lo que imaginamos. Más allá de la intención, que puede ser simplemente cuidar, de no lastimar al otro porque no estamos en un buen momento, entonces ahí nos encontramos con que es un silencio protector. Cuando este excede el tiempo y nunca hay una explicación mediante, entonces se termina convirtiendo en un silencio evasivo. Está tratando de eludir lo que entiende que podría generar conflictos, o hasta quizás poner en palabras cosas que ni siquiera quiere enterarse de sí. Emociones no dichas, angustias que sienten que se pueden llegar hasta desbordar de tanto caudal que se vino acumulando. Pero también está aquel silencio que pretende castigar, mostrando indiferencia, dejando a la otra persona en una desazón absoluta, no poder comprender y hasta cierto punto sentir que algo mal hizo, pero todavía no puede enterarse que lo único que percibe tras este silencio es una suerte de castigo, y la culpa empieza a circular. Es un reproche mudo, como si dijéramos al otro: sabes muy bien por qué estoy tan enojado. Y no necesariamente. El otro puede estar enterado de lo que está pasando. Este es un silencio sumamente destructivo. Y esto por supuesto que lo vemos en todas las relaciones interpersonales, especialmente aquellas que el vínculo afectivo es bastante más especial, como ser la pareja, la familia, los amigos. Si no, pasan bastante inadvertidos y queda como una especie de anécdota. Pero cuando de vínculos se trata, los silencios hay que intentar descifrar qué nos quieren decir. Y dejé para lo último a un silencio que es muy importante. Es aquella palabra no dicha que tiene que ver con no tener idea de lo que significa sentirnos como nos sentimos. Incluso muchas veces el entorno exige una explicación porque advierte una diferencia en uno, pero no hay posibilidad de ponerlo en palabras, porque uno desconoce que esto es así. Entonces lo atropella la idea de que tiene que dar un argumento válido y poco menos que se pone a inventar. En realidad queda paralizado y ni siquiera se percata que tiene la libertad de decir: no sé lo que me pasa. Y ya sea por prejuicio, por no identificar directamente qué es esto lo que está sucediendo, emerge el enmudecimiento y al final nadie entiende nada, ni uno ni los demás. Esto va a generar un impacto que es ineludible. Por lo general las consecuencias no son buenas, salvo que la otra persona tenga muchísima paciencia y no emerja lo que llamamos popularmente el que calla otorga. ¿Esto qué quiere decir? Que ese vacío que queda va a estar plagado de supuestos, y según la sensibilidad de los participantes, esto puede interpretarse como un agravio personal o directamente proyecto en la otra persona a través del fastidio que me genera no tener respuestas, no entender lo que sucede, un sinfín de argumentos que validen mi furia hacia esta frustración que tanto me genera el no comprender qué pasa y por qué pasa. En una pareja termina generando una distancia que, cuando queremos acordar, ensombrece cualquier atisbo de acercamiento. Se torna una relación fría. Y cuando queremos acordar, ya no hay nada que nos una a la otra persona. Se transformó en un perfecto desconocido. Como el otro calla, ¿para qué voy a preguntar? En la familia, acá por lo general se cruzan varias cosas. A veces es una historia familiar que nunca fue elaborada y acompañan viejos dolores que generación tras generación llevó a que existiese como un predominio de cierto malestar, cierta irritación, ciertas cosas de las que no se pueden hablar porque sabemos que movilizan demasiado a algún integrante, pero no entendemos muy bien de qué va el asunto. Entonces la posibilidad de sanar esa historia familiar, que en definitiva le pertenece a todos porque a todos les afecta, no tiene chance de ser resuelta, de poder entre todos comprender cómo afectó lo que sucedió y qué vuelta de tuerca le podemos dar a ese suceso para que nos una en vez de distanciarnos. En otras ocasiones lo que sucede es que no hay espacio para el diálogo porque no se genera un ámbito de confianza. Inmediatamente que preguntamos por qué estás así, qué te pasa, y la otra persona comienza a decir algo que a uno le disgusta,
que uno no quisiera que fuese así, atacamos. ¿Cómo vas a sentirte así? ¿Cómo me vas a decir esto otro? ¿Por qué me planteas que hago diferencias con tus hermanos? ¿Cómo vas a decir que no me importás? Al final yo siempre estoy tratando de dar todo lo mejor de mí para que después me lo paguen de esta manera. ¿Qué chances hay de que el otro pueda expresar que quizás no se siente como uno quisiera que fuese? O que interpretó ciertas actitudes que quizás fueron hasta para compensar algunas diferencias que entendíamos que teníamos que apoyar más a uno de la familia que a otro. Y esta persona interpretó esto como que fuese falta de afecto, predilecciones. Si cada vez que quiero plantearlo me atacan, me dicen que soy un ingrato o que soy un celoso o que soy inseguro, o explota la furia porque estoy haciendo un planteo de algo que no quisiese que esté ocurriendo, como elegir cambiar de carrera, separarme. Entonces en ese lugar yo no tengo chances de poder contar lo que me sucedió y guardo silencio, a pesar de que el otro me exija que explique por qué. No me está dando el permiso para que esto pase. Y en las amistades, como en el resto de las relaciones interpersonales, la brecha cada vez se va haciendo más grande y nos terminamos transformando en perfectos desconocidos. Lo más triste que es creyendo que conocemos muy bien al otro, porque ese agujero negro lo llenamos de un mundo de hipótesis. Entonces caemos en estas expresiones de ¿para qué voy a hablar si es para lío? ¿Qué sentido tiene que le diga X cosas si yo ya sé lo que me va a responder? Nos anticipamos en todo y no le damos espacio a la realidad, sino más bien a lo que más tememos. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer para que el silencio no se convierta en una barrera? Porque ya vimos que en realidad no trae nada bueno. Respecto a las relaciones interpersonales, ya observamos que nos aleja de aquellas personas que nos interesa estar cerca, que nos interesa mantener un buen vínculo. No existe comunicación, por ende no existe la posibilidad de una relación estrecha. Y respecto a lo personal, cuando yo tengo ciertas emociones que no logro precisar, ni siquiera me atrevo a hacer una suerte de ensayo y error para decir ¿es esto lo que me está pasando? No, enmudezco por completo y trato de sacarme de arriba esa incomodidad que me está indicando que algo no está bien, porque trato de explicar con la razón lo que está pasando por el corazón. Y acá es muy importante tener un interlocutor, porque cuando estoy abrumado por estas circunstancias, pensarme junto a otro, que puede ser un amigo, que puede ser un psicoterapeuta, alguien que me dé confianza, me va a ayudar a desenredar esta madeja y por fin darle nombre a lo que hace tanto tiempo me está acompañando. Esto es muy importante, porque si no, corremos el riesgo de que esta emoción incómoda después pase a somatizarse. Y lo vemos con síntomas que pueden tener que ver con, por ejemplo, los ataques de pánico o incluso el propio padecimiento producto de tener un estrés permanente que no está bien manejado y que deteriora mi sistema inmunológico y detona de alguna manera mi salud física. Tendemos a creer que las cosas que nos disgustan, si las ponemos en palabras, se transforman en realidad, cuando en realidad, una vez que la ponemos en palabras, dejamos de pelear contra un fantasma y tenemos por fin la oportunidad de hacer ese camino que nos importa para poder resolver. Es verdad, hay silencios que tenemos que considerar y respetar, que es aquel que invita a la prudencia, aquel que me permite hacer una pausa para pensarme, o simplemente porque entendí que en mi entorno no está la posibilidad de escucha. Sin embargo, la prudencia, si se enquista y se transforma en un modus operandi, ya no estamos hablando de una medida de protección. Lo que estamos haciendo es acorazarnos y tratando de transformar algo que salta por los poros para todo el mundo en una barrera invisible. Paso a invisibilizar mi propia esencia. No pongo a circular lo que tengo para decir, que puede ser de muy buen recibo, siempre y cuando lo sepa hacer sin el reproche, sin el castigo, simplemente con la intención de querer comprender. Incluso hasta cuando estamos enojados, podemos decir, estoy muy molesto porque interpreté esta situación de esta manera. Esto es así, y ahí nos enteraremos cuando escuchemos lo que tiene para decir el otro. Si sentimos que se justifica, plantearlo. Y así sea una conversación tensa, dificultosa, la prefiero antes que el silencio. Esto viene a ser como cuando uno tiene algún mal físico, pero que resultó ser asintomático. ¿Qué oportunidades tenemos para hacer el tratamiento, para advertir que algo no está bien y poder resolverlo? No. Cuando nos enteramos, las cosas están bastante más complicadas. Quizás ya no se pueda hacer absolutamente nada.
El no poner en palabras es como estar transitando un padecimiento sin ningún tipo de señal que advierta lo que está sucediendo. Los demás no tienen chance ni de corregir, ni de explicar, e incluso así constate lo que uno supone, para nosotros está bueno recibir esa respuesta porque podemos por fin concluir, porque no es lo mismo suponer que saber. Por ende tenemos que evitar que se convierta en esta barrera, en esta gran muralla en silencio. Y para eso yo voy a tener que aprender también a tener ese diálogo interno. ¿Cuáles son los miedos que me acompañan, que me invitan a callar? ¿Tengo miedo al rechazo, al conflicto? ¿Cuál sería el problema del conflicto? ¿Es porque tengo miedo a lastimar? Entonces encontremos la manera de hacerlo de una forma que no se preste a malos entendidos. Pero yo no puedo hacerme responsable de la hipersensibilidad que puede tener la otra persona. Basta con que yo pueda expresar esto y también decirle: necesito que no tomes esto como un agravio. Y con eso le damos la oportunidad al otro de que aprenda a dosificar y a ser receptivo a lo que tienen para decir los demás. Porque sí, en las palabras van a haber cosas que nos gusten y otras que nos disgusten. Pero si todo lo tomamos desde este lugar, siempre va a apostar a algo constructivo. Así que despejamos los miedos, tenemos la prudencia de hablar siempre desde el respeto, no atacar a la persona, sino que hablar de las ideas que propone el otro, escuchar sin juzgar, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que se está planteando. Habilitar de una vez a ese diálogo que permite a cada uno decir si algo nos disgusta, cómo afectó determinada expresión o situación vivida, cuando realmente necesitamos algo. Los demás no nos pueden adivinar y muchas veces, por absurdo que parezca, caemos en esa trampa en la que si me conociese jamás hubiese pensado que, jamás me habría dicho que. No. Conocer a los demás es una tarea de todos los días. No nos podemos ofender porque interpretaron algo distinto. Por supuesto podemos compartir que nos ha dolido que supongan eso de nosotros, pero es tan subjetivo eso. Es tan complejo el ser humano a la hora de compartir lo que siente, porque hacemos esta suerte de depositar en los demás nuestros propios temores. Entonces, si tengo miedo de que me vean como un tonto, muchas veces caemos en decir: ¿vos te pensás que soy idiota? Y después el otro dice: ¿cómo vas a pensar que soy idiota? Y no está pensando eso de vos. Ni siquiera esta persona se da cuenta que lo que está haciendo es proyectando en el otro algo que le está pasando. Y ahí ya empezamos a alimentar la idea de que más vale callar para evitar conflictos. No, hay que practicar. Por eso es que prefiero la atención antes que el enmudecer. Porque directamente en la primera estoy por lo menos intentándolo. Y poco a poco, si insistimos en este punto, apostando a la mejora, vamos a ir puliendo y por fin construimos este puente que es la palabra, porque es la única vía que tengo para que vos y yo nos conozcamos de verdad. ¿Cómo conozco tu sentir si no es a través de la palabra? Es imposible, ¿verdad? Entonces los silencios en su justa medida. No nos excedamos, porque si no, en vez de cuidar, destruyen. El silencio en su justa medida nos permite pensar, tomarnos el tiempo como para ser justos en lo que vamos a decir, para comprender lo que nos está pasando. Pero si tenemos enfrente a alguien que nos mira como pidiendo un por qué, un para qué, o incluso ni se enteró que quien tiene enfrente no es la persona que está bien, o que acá no pasó nada, o que en algún día lo conversaremos, y en el fuero íntimo tenemos muy claro que esto no dice en absoluto lo que realmente estoy sintiendo. Cuando nos vinculamos desde ese lugar, lo único que estamos haciendo es desamarrar la pequeña posibilidad que existía de que hubiese un puente entre vos y yo. Si querés que este contenido pueda ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que haciendo un comentario, dándole un like y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.